Hola a todas y a todos. En esta clase de métodos de investigación en las artes vamos a abordar el arte sonoro o sonido. Esta es una disciplina que tomó gran impulso en los años 60 y 70 paralelamente a todas estas nuevas vanguardias que usaban también la tecnología y que buscaban todo el tiempo superarse a sí mismas y explorar las diversas posibilidades que daba el campo tecnológico. En esa medida tuvo un gran desarrollo en estos años, en estas décadas. Sin embargo, tiene un antecedente muy importante y es el arte de los futuristas. Sí, hubo un manifiesto futurista y dentro de estos artistas estuvo Luigi Russolo. Él fue un pintor que luego se trasladó a la experimentación sonora y creó un manifiesto, el manifiesto de los ruidos, ¿sí? En donde el arte de los ruidos, en donde básicamente él empezaba a sentar una posición sobre la música en estas épocas. Él, digamos, resalta mucho que la naturaleza antes de la máquina, digamos que los sonidos de la naturaleza eran bastante neutros, bastante silenciosos, y cuando se creó y se dinamizó, digamos, la producción en masa y la industria, empezaron a surgir una gran cantidad de sonidos nuevos, en donde realmente había un nuevo paisaje sonoro. Y estos artistas se dieron cuenta que aparte de lo visual, digamos, los otros sentidos también tenían mucho que ver con el desarrollo de la percepción artística. Así que Luigi Russolo creó unas máquinas las cuales empezaban a crear un sonido, si eran una especie de vitrolas con unos parlantes y cada una de ellas creaba un ruido, ¿sí? Entonces aquí apareció también la noción de ruido. Y estos artistas empezaron ya a experimentar con el sonido como materia plástica, ya no desde la música tradicional, digamos la música académica, sino que empezaron a alimentarse y a rescatar una gran cantidad de ruidos y de sonidos que eran susceptibles de ser usados desde un lenguaje plástico, desde las artes plásticas, ¿no? Así que ya, digamos, este fue un antecedente muy importante y en los años 60 y 70 ya la disciplina del sonido como tal se trabajó de una manera mucho más profunda y más amplia. Artistas como John Cage en los años 60 empezaron a crear composiciones a partir, digamos que es uno de los pioneros de la música concreta. ¿Sí? La música concreta está hecha a partir de composiciones en donde los sonidos precisamente grabados, industriales, de los automóviles, de todo, digamos, de la industria, de las dinámicas, de la misma tecnología, de la electrónica, empezó a fusionar todos estos sonidos y empezó a hacer unas composiciones sonoras, ¿sí? También estos artistas incursionaron muchísimo en el tema del uso de la electrónica, de cómo, digamos, desde estas tecnologías podían ellos explorar, ¿sí? También fue el nacimiento precisamente de la música electrónica y todo esto, digamos, que confluyó precisamente en estas búsquedas experimentales de estos artistas muy importantes. También tenemos artistas como Mike Tonkin, quien también trabajó muchísimo la exploración sonora. Son Anna Liu también, una artista muy influyente dentro del contexto de la exploración sonora. También tenemos a Pierre Schaeffer, quien también fue uno de los pioneros de la música electrónica precisamente. Él, digamos que capturó los sonidos cotidianos y creó una obra que se llamó Acusmáticas, en la cual precisamente empieza a explorar y a poner sobre la mesa todo este tipo de sonidos a los cuales había que ponerles y prestarles mucha atención debido a que ya el video se estaba explorando también el performance, se estaban explorando las diferentes herramientas tecnológicas, la cámara de fotográfica, desde la fotografía ya, digamos, conceptual, y el sonido empezó también a ser parte de todo este conjunto. Muchas veces el sonido va acompañado de un arte escultórico, ¿sí? Que produce sonido, es decir, la creación de objetos sonoros desde una percepción plástica, no desde una percepción netamente desde la música, ¿sí? Uno puede llegar a rozar, digamos, ahí se dio mucho la lutería, ¿sí? La creación de instrumentos sonoros, pero que no aludían, digamos, a la escala tonal de la música como tal, sino que empezaba a buscar precisamente otros sonidos y otras posibilidades de crear conocimiento a partir del lenguaje sonoro. Entonces es muy importante esta disciplina, es de mucha exploración, es de empezar a ser conscientes de
de los sonidos que acompañan nuestra cotidianidad, empezar a grabarlos, empezar a preguntarnos sobre el sonido, cómo podemos hacer que el sonido se convierta en una materia de expresión plástica y también, como les digo, a partir de la creación de objetos escultóricos, de instalaciones sonoras, de performance que vayan acompañados de sonido o de video que también vaya acompañado de un sonido muy consciente, etcétera. Incluso pintando podemos, por ejemplo, grabar los brochazos que damos sobre la tela y empezar a percibir la pintura desde lo sonoro, por ejemplo. Entonces, digamos que todas las disciplinas se pueden ir ajustando y se pueden ir entremezclando estos lenguajes para poder dar un comunicado mucho más contundente. Como les contaba entonces, John Cage, quien nació en el año de 1912 y murió en el año de 1992, fue uno de estos artistas que, digamos, él se formó con Schoenberg, este músico expresionista, Arnold Schoenberg, y luego él empezó, digamos, a cuestionar mucho el lenguaje de la música tradicional académica y empezó a crear unas nuevas, digamos, composiciones a partir precisamente de los ruidos. Él precisamente creó un manifiesto en el año de 1938, el cual se llamó El futuro de la música, en donde empezaba a cuestionar precisamente todas estas nuevas dinámicas sonoras que aparecían debido a la industrialización y a la tecnología, ¿no? Entonces, digamos que este artista trabajó en happening, trabajó en instalaciones multimediales, en performance, y básicamente que su música está compuesta a partir de ruidos y una mezcla de música electrónica también, por llamarlo así, de dispositivos electrónicos sonoros, los cuales él manipula y empieza a crear nuevos sonidos, ¿sí? Y también a crear nuevos dispositivos a partir del Arduino, de todas estas diferentes tecnologías, ya sean análogas y luego digitales, con las cuales se podía experimentar de una manera mucho más potente, siempre, digamos, visto desde un lenguaje plástico, aunque John Cage tuvo una formación musical, ¿no? Entonces digamos que él transitó básicamente estos dos espacios, desde la música concreta, experimental, y desde la música académica, ¿no? Entonces era una persona que tenía conocimiento de la plástica y de la música, y por eso realmente, digamos, su figura aparece como toda una figura revolucionaria dentro del concepto de la música y de la unión precisamente de estos diferentes artes en un solo concepto. Entonces John Cage es muy importante, es importante que lo revisen, que escuchen sus composiciones sonoras. Voy a anexar algunos de estos materiales dentro de la videografía para que ustedes se puedan acercar de una manera más profunda en este personaje tan icónico del siglo XX y de la música experimental concreta electrónica. Otro artista muy importante que mencioné anteriormente es Milton King y Anna Liu. Ellos son unos arquitectos de Inglaterra, los cuales empezaron a experimentar con escultura. Como les decía, digamos, la mezcla de lenguaje en el arte sonoro es muy importante, y crearon unos árboles que se llamaron Singing Ringing Tree, los cuales funcionan a partir de un dispositivo, ¿sí? Estos digamos, árboles están construidos en un lugar donde el viento, ¿sí? El impacto del viento hace que ellos empiecen a tomar ciertos sonidos, ¿sí? A jugar, digamos, con escuchar precisamente el medio ambiente a partir de un dispositivo escultórico, el cual está hecho a partir de metal, ¿sí? Y tiene una acústica muy particular. Ellos lo que tratan es de medir el sonido del viento y también de crear, pues, todo un espacio arquitectónico y escultórico precisamente para este pueblo donde fue asignada esta escultura. Y es un grupo de 4 esculturas, las cuales aluden a la misma dinámica y a la misma naturaleza, de poder capturar el sonido del viento y que este funcione como el dispositivo que activa precisamente la escultura y la pone a funcionar en el lugar. Entonces, fíjense cómo desde la escultura precisamente uno puede empezar a pensar lo sonoro, ¿sí? Desde lo bidimensional, desde el video, desde los diferentes medios de expresión, podemos empezar a complejizar la noción de sonido. Otro importante artista dentro del arte sonoro es Peter Vogel, quien trabaja desde Alemania, ¿sí? Él es un físico y artista alemán. Él empezó a estudiar los dispositivos médicos y empezó a buscar allí, digamos, toda la respuesta sonora que había, ¿sí?
Su trabajo es bastante escultórico y funciona a partir de impulsos, ¿sí? Es decir que son, digamos, esculturas sonoras bastante grandes, que incluso tiene una obra que se llama The Shadow Orchestra, ¿sí? La Orquesta de la Sombra, y es un dispositivo gigante que está montado en una pared, el cual se incentiva a partir de la relación entre la obra y el espectador. Es decir, en la medida en que el espectador se acerca a la obra, a partir de generar sombra, luces o movimiento, el dispositivo le da a uno una respuesta sonora, ¿sí? Entonces es un artista que explora muchísimo, digamos, el sonido desde lo plástico a partir de dispositivos escultóricos que funcionan como un gran sintetizador. También este artista creó unas paredes sonoras, las cuales funcionan a partir de sensores que él pone, y a partir precisamente del movimiento y de la interacción entre el espectador y la obra se completa precisamente digamos, la intención principal del artista, que es que estas obras sean totalmente interactivas, ¿sí? Realmente es una persona que investiga a profundidad, ¿sí? Estudia los modelos de cibernética de la neurofísica, por ejemplo, ¿sí? Todos estos aparatos electrónicos que surgen también para la medicina, y digamos, al ser físico empieza a experimentar estas máquinas, a sacarlas, a abrirlas, a relacionarlas y a crear unos nuevos objetos sonoros, los cuales son, digamos, los que marcan muchísimo su trabajo y hacen que sea realmente un pionero y todo un compositor del arte sonoro a partir de esculturas concretas y específicas, ¿no? Entonces sus obras, digamos, funcionan como un gran sintetizador, el cual es activado precisamente por la persona que accede a observar o a interactuar con la obra, ¿no? Entonces aquí fíjense cómo la interacción, también estos objetos que interactúan, no solo la obra pasiva que está colgada o el objeto escultórico que es solo de ver, sino que también genera una respuesta al interactuar, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el arte contemporáneo, en la medida en que estamos buscando generar experiencias para que las personas no sean solo espectadores pasivos, sino que también puedan participar de las obras de arte, ya sea en cualquier medio de expresión. Otro artista importante dentro de estos pioneros del arte sonoro fue Edgar Varèse. Él fue un compositor francés, el cual digamos que trabajó su primera parte en Francia y luego emigró en el contexto de la Primera Guerra Mundial hacia California, donde pudo realmente llegar a efectuar toda su obra, es decir, vivió el resto de su vida en Estados Unidos. ¿Sí? Él básicamente es un compositor que va muy desde de la línea de la música. Sin embargo, él empieza a experimentar precisamente con el ruido, con la música electrónica también, empieza a experimentar con nuevos dispositivos, con nuevos instrumentos, y empieza también a trabajar acordes disonantes en sus obras, ¿no? Y que no traen, digamos, una repetición, sino que son obras que todo el tiempo se están construyendo y que son todo el tiempo nuevas, son obras bastante largas. Él es uno de, digamos, es considerado como uno de los padres de la música electrónica, y pues en Estados Unidos encontró el campo fértil precisamente a partir de la relación con la tecnología y con todo este contexto, digamos, de centralismo americano durante el siglo XX, en donde pues allí también digamos, llegaron todos estos dispositivos electrónicos y estaba todo el ambiente para que él pudiera experimentar y llevar a cabo todos estos adelantos en música sonora. Recuerden que con la grabación, con la creación, digamos, de la grabación en cinta, ¿sí? Hacia los años 50, estos artistas ya podían, digamos, capturar los sonidos, ya los sonidos se podían empezar a mezclar y empezar a componer a partir de estos ritmos y, digamos, sonidos pregrabados. Y en el año de 1954 él creó la obra Deserts, en la cual empezó precisamente a poner, digamos, sobre la mesa todos estos factores que marcaron muchísimo la música electrónica, y hacia el año de 1957 creó una pieza llamada Poema Electrónico, como se dan cuenta, pues precisamente tratando de experimentar con el sonido como materia plástica, ¿sí? Como una materia que se puede casi que esculpir a partir de la edición, de la mezcla, de la remasterización, etcétera, digamos, todas las tecnologías ajustadas precisamente a este contexto de mediados del siglo XX. Entonces, digamos que estos son algunos de los artistas
También como en video hay muchísimos artistas contemporáneos que están precisamente abarcando todas estas problemáticas sonoras y llevándolas a un lenguaje plástico, ¿no? Entonces les voy a acompañar de bibliografía y videografía que está muy interesante, en la cual van a poder profundizar no solo en estos artistas que fueron los pioneros, digamos, desde Luigi Russolo, que estuvo a principios de la década de los años 10 del siglo XX, y compositores como John Cage, como Edgar Varese, como Mike Tonkin, que fue arquitecto, todos estos artistas que trabajaron alrededor de los 60. Bueno, Mike Tonkin es mucho más contemporáneo, su obra data del año 2006. Sin embargo, hay algunas bienales y algunas, digamos, exposiciones globales sobre arte sonoro. Sí, hay digamos, unos festivales de arte sonoro, y también les voy a enviar material de estos para que puedan ver cómo desde la contemporaneidad y también con estos dispositivos electrónicos y tecnológicos que han evolucionado muchísimo a lo digital, los artistas, digamos, de ahora, del presente, estamos buscando diferentes estrategias para poder explorar el sonido como materia plástica, atendiendo a que en nuestra época, digamos, en la época de la industrialización, hubo todo un renacer de unos sonidos, y ahora hay otros sonidos también, ¿no? Ya tenemos, digamos, autos electrónicos, todo el tema de los paneles solares, todo el tema de las industrias y las energías limpias, también contrastado naturalmente con toda esta época de la industrialización, del carbón, del petróleo, de todo esto que está teniendo su ocaso, y obedeciendo precisamente a todos estos nuevos sonidos que tenemos alrededor nuestro. Entonces es para que empecemos a pensar el sonido, a sentirlo, a escucharlo y a poder empezar a capturarlo incluso en nuestro dispositivo, en nuestro celular, que tiene muy buen audio, empezar a grabar sonidos cotidianos cuando vamos en el bus, cuando estamos comiendo, el sonido de los platos, el sonido de las conversaciones, el sonido de un lugar donde hay masas, ¿sí? Donde hay, por ejemplo, cuando uno camina por la capital y cierra los ojos, hay una bruma sonora, ¿sí? Empezar a ser conscientes del sonido para ver cómo lo podemos incluir y cómo lo podemos trabajar desde un lenguaje, desde las artes plásticas, ¿no? Entonces espero haberles dado un poco una primera, digamos, un primer paneo sobre estos artistas y sobre lo que es el arte sonoro en específico, y como ustedes saben hay que seguir profundizando para poder entender más a fondo todas estas dinámicas a partir del sonido como materia plástica.